Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, independientemente de la hora en que vean esta presentación. El día de hoy el Instituto ANIF presenta la 10ª y última sesión del curso virtual especializado Planeamiento Financiero Empresarial. Tenemos ya en plataforma al expositor, licenciado Álvaro Andrés Puente Huertas, profesional destacado en esta materia. Licenciado Álvaro, ¿cómo está? Muy buenas noches. Tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos con la sesión del día de hoy. Muy buenas noches con todos. Bienvenidos a la última sesión de este curso virtual especializado Planeamiento Financiero Empresarial. Hemos tenido ya 10, esta vendría a ser la 10ª sesión. Hemos recorrido por varios módulos, varios temas que a todos ustedes les va a permitir implementar dentro de sus organizaciones, ya sea que estén laborando ahí o tengan algún emprendimiento o planeen implementar algún negocio para que ustedes puedan gestionar correctamente las finanzas de la empresa. Recordemos, y haciendo un breve resumen sobre cada uno de los módulos que hemos revisado, entendimos cuáles eran los principios que regían los estados financieros, el estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de flujo de efectivo, y luego lo que nosotros vimos fue el análisis costo-volumen-utilidad para poder entender cuál era este punto de equilibrio que le iba a permitir a las empresas poder operar y a partir del cual se iba a obtener utilidad. Tal vez si es que ustedes manejaban algún margen de seguridad para poder llegar no a cero de utilidad operativa, sino un monto razonable que luego, posteriormente, ustedes, en base a eso, iban a poder repartir dividendos dentro de la empresa. También revisamos algunos temas como la toma de decisiones gerenciales en base a información relevante. Recordemos los conceptos de costo de oportunidad y costo hundido. El costo de oportunidad vendría a ser lo que nosotros, los sacrificios que no necesariamente son de efectivo, lo que nosotros estaríamos dispuestos a perder al momento de tomar una decisión. Recuerdo que por ahí vimos algún caso de una compra de una maquinaria eh, que al día siguiente en la cual habíamos comprado salió una nueva oferta, salió dentro del mercado industrial una maquinaria que era el doble eficiente, pero eso implicaba vender, rematar la maquinaria que solo tenía un día de uso para poder comprar la nueva maquinaria y ahí debíamos aplicar los conceptos de costo de oportunidad y costo hundido. Recordar que el costo hundido vendrían a ser todos estos flujos en los cuales la compañía definitivamente ya no va a recuperar. Son costos que ya pasaron, ya lo desembolsó la organización, la empresa, y que ya no se van a recuperar. Eso me recuerda, por ejemplo, en una empresa se tenía un stock de inventario acumulado en el cual pasó, o por ejemplo, en el caso de la moda, en el caso de las empresas de retail que venden ropa, la moda pasa muy rápido, ¿sí? Entonces, entre un trimestre y otro ya debió haber renovado todo el stock, toda la oferta de ropa que esté vendiendo. Si se queda con mucho tiempo con esa ropa, ya no la va a vender, ¿sí? Imaginemos que todo un inventario de ropa de la moda pasada, el inventario pasado, está valorizado, el costo de inventario es por $100,000. Y ustedes en este momento ya le está llegando la nueva mercadería, porque la mercadería en el caso de la moda se realiza con un año de anticipación. Entonces, ustedes actualmente tienen $100,000 de mercadería y deben tomar la decisión. ¿Qué es lo que van a hacer con esa mercadería? Ustedes como mínimo esperan, ya saben que para todas sus prendas, como mínimo deben recibir el 100% del costo de su inventario. Es decir, si es que ustedes, el valor de su inventario es $100,000, deberían recibir $200,000. ¿Cuál es la decisión que toman? Rematarlo. Debían rematarlo. Esos $100,000 es un costo hundido. Si es que le llevan la nueva mercadería, van a incurrir mayores costos de almacenajes y no van a recuperar el dinero porque si es que lo venden a su monto original, inclusive, o al costo, siquiera, si inclusive lo quieren vender solamente al costo y recuperar los $100,000,
se van a correr el riesgo de no vender la ropa. Entonces, inmediatamente deben rematarlo para deshacerse de ese stock. Es por eso que muchas empresas en Estados Unidos existen tiendas especializadas en el remate de stock. Todos esos stocks terminan en estos tipos de tiendas outlet que normalmente encontramos en muchos centros comerciales. Hay centros comerciales especializados de outlet en los que se realiza este remate. Ya se conoce que estas prendas o estos productos finalmente se van a terminar rematando porque va a ser necesario rotar el inventario. Luego pasamos al cronograma de pagos, en donde ya en repetidas ocasiones, inclusive dentro de este último ejercicio de evaluación de proyectos, vamos a aplicar los conceptos de cronograma de pagos. Recordemos que siempre vamos a tener un monto de capital y esto va monto de capital y va a estar relacionado a las rentas. Recordemos que para poder hacer análisis respecto a rentas, vamos a requerir de 4 variables. En primer lugar, vendría a ser el monto de la renta, luego tendríamos la tasa, tendríamos el periodo en el cual, la cantidad de periodos en los cuales se está realizando el pago y el valor actual o valor futuro dependiendo de la situación. Con estas 4 variables nosotros ya podemos armar nuestro cuadro de amortización, nuestro programa de pagos, que también nos va a servir para poder calcular la TCEA. ¿Cuál es la diferencia entre esta TCEA con esta TEA? La TEA vendría a ser la tasa de interés que directamente el banco, la entidad financiera, nos indica que nos va a costar la deuda. Sin embargo, adicional a estos intereses, nosotros como organización y como personas naturales, si es que tomamos alguna deuda, vamos a pagar en algún punto algunas comisiones y gastos adicionales, considerando, por ejemplo, el caso de los seguros de gravamen, los gastos por desembolso de dinero, los gastos administrativos propios, que en algunos casos, dependiendo del monto, algunas empresas les cobran los gastos administrativos por desembolso. En el caso de los bonos corporativos existen los gastos de colocación y del estructurador, etcétera. Y todos estos gastos y comisiones adicionales se van a adicionar al pago de los intereses para así poder nosotros calcular la TEA. Recordemos, la TCEA, la tasa de costo efectiva anual. Ahora, recordando cuáles eran las formas para poder aplicarlo, recordemos que teníamos 3. La primera era con la fórmula tasa, la segunda era con la fórmula TIR, que también lo estamos aplicando en la evaluación de proyectos, y la última era la TIR no PER, que va a incluir y en el cual nosotros vamos a también considerar las fechas exactas en las cuales nosotros estamos realizando estos pagos. ¿Sí? Luego pasamos a la elaboración del presupuesto maestro, pasamos por todo este presupuesto operativo, pasamos por las ventas, recordemos que las ventas se estiman por el precio y la cantidad, luego pasamos al el presupuesto de producción, dependiendo de la cantidad de ventas que yo requiero, que yo estoy estimando que voy a vender el próximo año, yo necesito entender cómo es que nosotros vamos a producir, qué es la cantidad que nosotros vamos a producir en este periodo, entendiendo que quiero tener un stock de seguridad, un inventario final al final de cada periodo, al terminar cada periodo, luego pasamos al presupuesto de costo de producción, valorizando esta cantidad de producción. Vamos a pasar luego al presupuesto de compras, entendiendo la cantidad de insumos que vamos a utilizar en el presupuesto de producción. Y de ahí ya derivamos, continuamos a el presupuesto de gastos, de administración, de ventas, a los gastos financieros. Pasamos al presupuesto de inversiones, vamos estructurando nuestro estado de ganancias y pérdidas del próximo año y en paralelo vamos armando el presupuesto de estado de situación financiera y el presupuesto de flujo de efectivo, de estado de efectivo, en el cual nosotros vamos a ir armándolo como un rompecabezas mientras que vamos avanzando. Por ejemplo, en el presupuesto de efectivo, nosotros para la entrada de efectivo tenemos el saldo inicial más las cobranzas. Al momento de armar nuestro cuadro de cobranzas, vamos a definir cuánto es lo que nosotros tenemos pendiente
de cobrar al final del periodo y que finalmente va a impactar en las cuentas por cobrar comerciales al armar nuestro presupuesto balance general. Y así sucesivamente vamos armando todos los presupuestos y ahora nos encontramos en el módulo 5, evaluación de proyectos. Hemos venido revisando algunos conceptos como, un segundito, hemos estado revisando cuáles son los flujos de caja, entendiendo cuáles son los flujos de caja convencionales, a qué denominamos flujo positivo. Entendemos que los flujos positivos vendrían a ser todas las entradas de dinero, todos los ingresos, pero también los ahorros de efectivo. Ojo, esto es muy importante. Y todas las salidas de efectivo vendrían a ser, o flujos negativos vendrían a ser la salida de efectivo, los egresos, pero también todos los costos de oportunidad, todos los castigos, todos los sacrificios de efectivo que nosotros estamos realizando. Eso también lo consideramos como flujo negativo. El WACC, que vendría a ser este costo promedio ponderado de capital, hemos realizado algunos ejercicios en la sesión pasada que nos permite profundizar y entender cómo se arma, entendiendo que hay dos bloques, el bloque de la deuda y el bloque del capital propio, y cada una tiene su propio costo de financiamiento. En el caso de la deuda, en el caso de las entidades bancarias, de los acreedores, el costo de financiamiento vendría a ser la TCEA, ¿sí? La tasa de costo efectivo anual. En el caso de los accionistas, tendríamos el COC, el costo de oportunidad del accionista. Esa es en la tasa de financiamiento, lo que el accionista espera de rentabilidad. ¿Por medio de qué? De los dividendos. Ahora, ¿hay otras formas de calcular la parte del accionista? Sí, con el modelo CAPM. Lo comentamos simplemente. No estamos profundizando porque va a depender mucho de la industria del sector y también requiere utilizar varias fuentes para poder entender primero en qué industria se está desarrollando y en base a eso comenzar a calcular cada una de las variables, ¿sí? Para este modelo CAPM. Y finalmente los criterios de inversión, que vendrían a ser el valor actual neto, la TIR, que es la tasa interna de retorno. En el caso del valor actual neto, traemos a valor presente todos los flujos futuros, lo neteamos con la inversión y si es un flujo que es mayor a cero, por lo tanto, nosotros lo aceptamos como empresa. Si es que como proyecto, si que es menor a cero, no lo aceptamos. En el caso de la TIR, la tasa interna de retorno, si es, vendría a ser, recuerden que hicimos una pequeña comparación respecto al WACC. El WACC vendría a ser el costo en tasa del proyecto, la tasa requerida mínima. En el caso de la TIR vendría a ser la rentabilidad del proyecto. La rentabilidad debe ser mayor al costo. Esa es regla básica en todo negocio. Por lo tanto, si la TIR es mayor al WACC, a la tasa requerida, al costo, el costo de financiamiento del proyecto, entonces se acepta. Si la rentabilidad es menor al costo, no se acepta el proyecto. ¿Sí? Esta es lógica pura del negocio. Y el último criterio de inversión era el menos usado, el periodo de recuperación. Ahora, hay dos formas de hacerlo, ¿sí? En la clase pasada comentamos sobre el periodo de recuperación contable, que era únicamente sumando los flujos hasta poder completar la inversión, pero no considerar el valor del dinero en el tiempo. Hay otro que es el periodo de recuperación descontado, que es traer al valor presente todos los flujos futuros y comenzar a restar la inversión sobre esos flujos futuros, pero mantenemos el segundo error, el segundo problema con este periodo de recuperación, y es que una vez que recuperas tu inversión, ya no ves qué es lo que pasa después del proyecto, ¿sí? Ese es el gran problema con el periodo de recuperación. Por ahí me comentaron sobre otro indicador que era el índice de rentabilidad. Efectivamente, el índice de rentabilidad también aplica, pero finalmente es una derivación del valor actual neto, ¿sí? Y nos habíamos quedado en este ejercicio, ¿sí? Más o menos para poder comentarles cómo que nosotros vamos a ir trabajando. Vamos a terminar este ejercicio, terminamos unas reflexiones finales sobre el módulo 5 y vamos a continuar con el último módulo, el módulo 6, que vendría a ser una vez que hemos terminado el año, es decir, comenzamos el ejercicio planificando todo lo que va a pasar el próximo año, termina el próximo año o alguno de los periodos del próximo año
y en cada uno de los meses vamos haciendo análisis de control, análisis de control de gestión, control de gestión, control de gestión. Lo que vamos a hacer es validar qué tal nos ha ido respecto al presupuesto. Y para eso hay varias herramientas. La que vamos a aprender el día de hoy va a ser el presupuesto flexible. ¿Sí? Listo. Lo que nosotros teníamos dentro de este caso son varias indicaciones dentro del ejercicio de evaluación de proyectos. Y nosotros habíamos iniciado con la estructura del capital. En el caso de la estructura del capital, teníamos que el 60% era de deuda y el 40% era de capital propio. Luego teníamos una TEA del 10%, ese vendría a ser nuestro KD, con 4 cuotas fijas anuales. Y finalmente el COC, que es el que vendría a ser la tasa de financiamiento, el costo de financiamiento por el lado de los accionistas, sería la COC, el costo de oportunidad de capital, que es igual al 35%. Y nosotros comenzamos a organizar la información, por lo tanto, el impuesto a la renta habíamos definido que era 30%, el costo de la deuda, la TCA, era de 10%, esta es la tasa, el KD vendría a ser la tasa de financiamiento, el costo de financiamiento por el lado de la deuda, y el costo de oportunidad es igual al 35%. Perfecto, luego tenemos que el porcentaje de deuda era 60% y el porcentaje de capital propio era 40%. Aplicamos la fórmula del WACC, que vendría a ser el porcentaje de deuda multiplicado por el costo, el porcentaje de deuda multiplicado por el costo del financiamiento, multiplicado por 1 menos la tasa impositiva, y esto es por el escudo fiscal, el ahorro fiscal, que ya lo habíamos revisado anteriormente, justo acá lo tenemos, así que vamos a hacer un repaso. Y a todo este bloque es respecto a la deuda, y le vamos a sumar el bloque respecto al capital propio, que vendría a ser el porcentaje del capital propio, este 40%, la suma del porcentaje de deuda con porcentaje de capital propio debería darme siempre 100%, y a esto le vamos a multiplicar, lo vamos a ponderar con el costo del accionista, el costo de financiamiento del accionista, lo que el accionista espera como mínimo recibir de este proyecto. Y nos sale que es 18.20%. Un dato adicional, una regla básica para que puedan entender si es que están identificando bien sus variables. Siempre, y ojo, siempre el costo del accionista va a ser mayor al costo de la deuda. Me explico. Nosotros vamos a tener esta figura de los recursos. Acá nosotros tenemos deuda, tenemos capital propio y este es el total, el bloque total de recursos. ¿Sí? Acá me indican que es de 10% y acá abajo nos están indicando que el costo del capital del accionista es 35%. Siempre el costo del accionista va a ser mayor al costo de la deuda. Si ustedes al momento de armar, si por ejemplo ustedes están armando el costo de capital promedio ponderado de su empresa o de ya sea de donde laboren o del emprendimiento que tienen y les sale que su deuda es mayor, ustedes lo que deben hacer es afinar cuál es su costo de oportunidad. Y les comento por qué. Recuerden una premisa básica. A mayor riesgo se espera mayor rentabilidad. Normalmente siempre escuchan a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Ese enunciado es una afirmación, no siempre es así. A mayor riesgo se espera una mayor rentabilidad. Por lo tanto, ante esa premisa de que cuanto mayor sea el riesgo, mayor rentabilidad esperada. ¿Cuál de estos dos actores, cuál de estos dos stakeholders tiene mayor exposición al riesgo? La
la respuesta a la pregunta de ¿cuál de estos dos actores? ¿Los acreedores, el banco o el accionista? Quien está más expuesto al riesgo es el accionista. ¿Por qué es el accionista? Porque si el proyecto, imaginemos que no es un proyecto, es una empresa que recién va a funcionar. Y si la empresa quiebra, los primeros que tienen derecho a cobrarse la deuda, las obligaciones financieras respecto a los recursos de la empresa, es el banco. Son los que tienen las obligaciones financieras. Y luego de que todos los que están del lado de los pasivos hayan cobrado su monto respectivo, los que deben cobrar, a los siguientes a los que les toca, es a los accionistas. Prácticamente es al último. Y el orden de las cuentas de los pasivos y del patrimonio está en orden de prioridad de quiénes son los que cobran de la empresa si es que quebrara. Por lo tanto, si los primeros en cobrar son los acreedores, es decir, el banco, por lo tanto, el banco tiene menor exposición al riesgo. El accionista, si la empresa quebrara, van a ser uno de los últimos en cobrar. Entonces, si es que el accionista está corriendo mayor riesgo que el acreedor, que los tenedores, quienes son los que han prestado algún tipo de deuda financiera a la empresa, si es que los accionistas son los que tienen mayor exposición a riesgo, por lo tanto, ellos deben esperar una mayor rentabilidad, porque por algo se están exponiendo a mayor riesgo. Entonces, por ese motivo, siempre los accionistas deben tener una tasa de costo de financiamiento, una tasa requerida mayor a la que sea que te entrega el banco. Siempre. Si es que ustedes dicen, acá yo como accionista espero no sé, un 15%. Y ustedes van al banco y el banco les dice, yo te lo presto, pero una tercera de 20, y eso, te lo presto una tercera de 25. ¿Qué es lo que significa? Que el banco ha hecho su ejercicio de qué tan riesgoso es tu proyecto. Y en base a eso te está entregando la tasa de 25%. Entonces, si el banco de por sí, que sabiendo de que van a ser los primeros en cobrar, les están entregando una tasa de 25%, ustedes como accionistas deberían tener una tasa mucho más alta, porque su cálculo de riesgo está mal calibrado. ¿Sí? Esto es un consejo, un indicador para que ustedes puedan definir correctamente cuál vendría a ser el costo de oportunidad del accionista. Muy bien, continuemos. Y acá vamos a pasar a armar, una vez que ya tenemos el WACC, vamos a ir armando nuestro flujo de caja. ¿Sí? Poco a poco. Ahora, en el flujo de caja vamos a iniciar con las ventas. Vamos a asumir de que las ventas se cobran en el momento en que se venden. Creo que por acá está. Se asume que todas las ventas y compras son al contado. Perfecto. Entonces, proyección de las ventas. $100,000 para los años 1 y 2 y $110,000 para los años 3 y 4. Perfecto. Entonces, acá tenemos estos datos. Y lo que vamos a hacer es... Perfecto. Mejor así. De por sí, vamos a... Listo. Ya tenemos las ventas. Ojo, en el año 0, desde este momento no empiezas a vender. Primero debes invertir, debes colocar tu capacidad instalada y recién a partir del año 1 comienzas a vender. ¿Sí? Para los 2 primeros años tenemos unas ventas de $100,000 y para los años 3 y 4 tenemos ventas de $110,000. ¿Qué es lo que sigue? Vamos a estimar los egresos. Comenzamos con las inversiones. Nos indican que vamos a invertir en el año 0 $50,000 en terreno, 30,000 en edificaciones y 20,000 en muebles y equipos. Luego vamos a ver la parte de la depreciación. Por el momento únicamente vamos a colocar estos 3 flujos. ¿Sí? Y tal vez lo colocamos en rojito para poder entender que son
salidas de dinero. Tenemos 50.000, 30.000 y 20.000. ¿Y qué es lo que nos indican? Que el valor de liquidación al final del año 4